Damos gracias a Dios por este maravilloso día que nos permite vivir. Estamos desarrollando el don número 7 acerca de la serie de los dones del Espíritu Santo, y en esta oportunidad, mis amados hermanos, estaríamos compartiendo el don de discernimiento, ¿verdad? ¿Qué es el don de discernimiento? ¿Cómo de alguna manera lo podemos experimentar? ¿Cómo de alguna manera podemos tratar de saber si lo tenemos o no, o cómo activarlo? Todo esto es recopilado a través de la Biblia, como se lo dije en el short, y de alguna manera, hermanos, estamos necesitando aprender. Y qué mejor si lo hacemos a la luz de la palabra, que es nuestro mejor maestro, ¿verdad? Entonces vamos a dar una breve descripción de lo que es el don de discernimiento, algunas generalidades, como siempre lo hacemos, de los libros que no hemos compartido, ¿verdad? De alguna manera su historia, y vamos a poner inicialmente este tiempo en las manos del Señor para que sea Dios el que definitivamente tome control de toda esta enseñanza que tenemos el día de hoy. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, venimos ante tu divina presencia, Dios, para darte gracias. Gracias, Señor, por estos nuevos momentos de vida que nos das. Gracias, Padre, porque de alguna manera estás allí con nosotros. Gracias, Señor, porque es a través precisamente de tu palabra que nosotros podemos encontrar vida y podemos encontrar dirección. Padre, permite que esta enseñanza, Señor, sea de bendición para cada una de las personas, Padre, que están aquí, Señor, siguiéndonos a través de las redes sociales. Padre, les bendecimos. Les damos gracias, Padre, porque hemos visto, Señor, en muchas personas ese deseo, Padre, de alguna manera de poder instruirse en la palabra. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, haciendo, Señor, algo maravilloso esta preciosa mañana, ayudándonos precisamente para que tu palabra, Señor, llegue, Señor, hasta lo más profundo de sus corazones, y sobre todo, Padre, que seas tú haciendo la obra en ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pues como les decía, el don de discernimiento es el don número 7 de los 9 dones del Espíritu Santo. La palabra discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, y requiere de una acción definitivamente del Espíritu Santo, hermano, para que de alguna manera nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Nosotros tenemos que poner dirección. Tenemos que pedirle al Señor dirección, y no la podemos tomar a simple juicio a través de nuestro criterio, porque nos vamos a equivocar. Pero en este caso es la acción del Espíritu Santo la que puede hacer la diferencia para que usted pueda saber si lo que usted está recibiendo viene de Dios o no. Entonces, la oración, la madurez, el sometimiento a Dios son parte precisamente de los elementos que usted tiene que tener en su vida para poder saber si lo que le están diciendo viene del Señor. Examina, dice el don de discernimiento, examina las cosas desde lo que Dios dice y su verdad. Es esencial vivir una vida cristiana y fiel. Para que usted pueda tener este don de discernimiento, hermano, usted tiene que seguir al Señor, usted tiene que buscar del Señor, usted tiene que orar. Incluso hay personas que ayunan, ¿verdad? Y el ayuno les permite tener obviamente su cuerpo en perfectas condiciones en relación con su relación con Cristo, para que ese don pueda fluir. Vamos a inicialmente hablar sobre lo que nos dice Primera de Reyes en el capítulo 3, en el verso 9, y dice: da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Imagínense, ahí está hablando de gobierno, pero también, hermanos, a la luz de la palabra encontramos cómo esta palabra
puede tener una acción eficaz. El conocimiento de las Escrituras básicamente es básico, hermanos, y perdón la redundancia, es básico para que usted pueda saber cómo identificar algo bueno de algo malo. Dice que la práctica de madurez, porque usted tiene que tener una madurez espiritual, no solamente es ir a la iglesia, ir el domingo y qué va a pasar el resto de la semana. Usted puede escuchar en la red social o en, no sé, hasta en su mismo trabajo, cosas que a usted le van a dejar duda porque usted no tiene conocimiento. Entonces, este don nos permite precisamente eso, desarrollar esa capacidad para saber qué es lo falso y de qué es lo verdadero. Evita ser llevados por el viento como hojas. Este don permite que de alguna manera usted pueda ser llevado a una corriente que no es la corriente de Dios o a una dirección que no es la dirección donde Dios se encuentra. Permite alinear los deseos personales con la voluntad de Dios. Amados, muchas veces nosotros queremos muchas cosas. Queremos que el Señor nos bendiga de una o de otra forma, pero muchas veces esas bendiciones que estamos pidiendo no son las que nosotras necesitamos. Dice que este libro está dividido en Primera y Segunda de Reyes. Este libro habla precisamente de los reyes de Israel. La historia abarca alrededor de 400 años. Se escribió durante el exilio en el año 540 y 560 a.C., y se centra en la fidelidad y la infidelidad de los reyes. No se especifica su autor, se identifica al profeta Jeremías como el que desarrolló gran parte del libro después del exilio que él tuvo en Judá en 560 a.C. Salomón en este caso pide sabiduría para gobernar Israel, en lugar de riquezas a la larga vida. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto precisamente cuando él tiene un sueño y el Señor se le aparece en sueños y le dice, pídeme lo que quieras? Y él, en lugar de pedir riquezas o larga vida, pidió sabiduría. De esto se trata, de la manera en la que él pueda comprender lo malo y lo bueno y que pueda separar lo correcto de lo incorrecto. Es vivir una vida en obediencia y alineada con la voluntad divina. El discernimiento a nosotros nos permite tomar las mejores decisiones, hermano. Incluso para una relación, fíjense que el Espíritu Santo me estaba llevando precisamente a eso. El discernimiento nos puede dar esa capacidad para saber si alguien nos está mintiendo o no. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por otro montón de cosas y no aplicamos esta sabiduría del Señor y por eso fracasamos. Dice que se necesita conocer la verdad de Cristo y la palabra, distinción entre lo bueno y lo malo. Casi todo las versículos que encontramos hablan precisamente de distinguir lo bueno de lo malo. Y no solamente es en acciones, sino también en el corazón de las personas. Usted con un don de discernimiento de espíritu puede saber si ese amigo o esa amiga que usted tiene realmente tiene buenas intenciones con usted o si solamente la está utilizando. Hay cosas así tan elementales que a usted le pueden ayudar a saber si el amor que alguien siente por usted, sea de amistad o sea familiar o sea de relación, es algo honesto y es algo sincero y es algo que viene de Dios o simplemente es una trampa del enemigo que Dios reprenda. Es la identificación de los espíritus para evitar ceguera espiritual. Muchas personas van a venir a su vida con falsas doctrinas y con falsos criterios, pero este tipo de sabiduría le va a permitir a usted saber si esa doctrina está basada en Cristo o no. Muchas veces discernimiento espiritual nos permite no caer en desobediencia y en pecado, hermanos. ¿Cómo obtenemos el discernimiento de espíritu? A través de la oración, del ayuno y de depender del Espíritu Santo. Eso es básico. Es reflexionar y estudiar la palabra, recibir la presencia de Dios y su guía diaria.
Eso es básicamente lo que el Señor quiere. Tenemos también una segunda lectura que se encuentra en el libro de Romanos. Romanos en el capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mire qué cosa tan fantástica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que renovemos nuestra mente. Cuando venimos a Cristo, nosotros traemos un montón de contaminación mental, hermano, y eso hay que reconocerlo. Y esa contaminación mental de alguna manera nos permite que nosotros querramos, aún estando en el Señor, seguir haciendo nuestra voluntad en medio de la situación. Pero es ahí donde nosotros vamos a resistir nuestras influencias negativas, nuestras influencias mundanas, y vamos a permitir que la normativa del Señor, alinearnos conforme a la palabra, y que estas actitudes que no son agradables ante la presencia de Dios puedan salir de su vida. Discernir la voluntad de Dios se realiza viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere. Un cambio de vida, elecciones correctas, alineadas a la perspectiva de Dios, a su palabra y a nuestro propio pensamiento. Fíjense que en 1 de Corintios 12:10 también nos habla de discernimiento y dice, habla precisamente de cómo Él repartió los dones, el Espíritu Santo, y dice: a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de las lenguas. Hermano, el discernimiento de espíritu es poder saber, poder sentir. Si el Espíritu Santo está habitando en esa persona que nos está hablando, esa persona va a hablarte a ti, pero va a hablar sin envidia, sin rencor, sin resentimiento, sin egoísmo. Va a hablar con amor. Esa persona no va a opacar el trabajo que el Señor está teniendo con ese hermano de la iglesia. A mí me da lástima de repente cuando hay una palabra profética y se siente el ambiente del Señor y de repente aparece la persona que estaba cantando en alabanza y dice: si es de Dios se va a cumplir. Hermano, usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. Porque si se sintió en la atmósfera que el Espíritu Santo era el que estaba hablando, ¿cómo usted va a venirle a decir al Espíritu Santo: no te creo? Y ya me ha tocado verlo en iglesias grandes y me da mucha tristeza. Porque nadie en medio de una atmósfera donde el Espíritu Santo se esté moviendo y se esté revelando la presencia del Espíritu Santo va a hablar si no tiene fundamento en Cristo. Pero claro, para eso nosotros tenemos que tener una aplicación del Espíritu Santo donde dice que Él repartió los dones de acuerdo a como Él quiso. Para nosotros poder entender de que Dios en un momento te va a usar a ti en la alabanza y a otro en don de profecía, tú tienes que tener madurez espiritual, hermano. Porque no siempre vas a estar al frente. Va a haber un momento de atención en el profeta también y tú tienes que sentirte confortado con eso. Ahora, si eso a ti te confronta, entonces hay un problema interno y tienes que resolverlo con Jesucristo. Y se me ha acercado mucha gente a través de los mensajes y me dice: hermana, yo he sentido y que vuelvo a sentir que hay personas que están al frente y son egoístas. Le digo: claro que sí. La iglesia es un hospital, no somos perfectos. Y la persona que crea que es perfecta tiene un grave problema. Por eso la palabra es enfática y dice que Él va a usar conforme le place. Miren, hermanos, Dios es capaz de usar hasta una persona que esté ingerida de bebida alcohólica.
Porque Dios es soberano y Dios quiere demostrarte que como te puede usar a ti tipo de corbata o chica con un buen atuendo en la iglesia, sí puede usar al que anda con los zapatos rotos. Porque esas son cosas momentáneas, hermano. Y tenemos que entenderlo. La gente que está pasando por una crisis o por una dificultad no va a estar ahí hasta el final de su vida. Eso es algo momentáneo. Y cuando tú logras entender eso, tú logras saber que una persona que tiene egoísmo en su corazón y que tiene sentimientos que no van de acuerdo a la palabra, no es un siervo. Es un lobito vestido de oveja. Y quien lo pone arriba es quien no tiene discernimiento de espíritu. Para ver que es una persona que no está de tal cifrado en la palabra del Señor dentro de su corazón. A mí me encanta una parte de la palabra que dice: por sus frutos los conoceréis. Posiblemente esa persona que está abajo del altar es la que está llevando personas a la iglesia, y aquella que está arriba ni siquiera invita a su familia, porque ni su familia le cree. Entonces es ahí donde el discernimiento de espíritu tiene que entrar para saber cuál es la influencia bajo la cual esa persona está trabajando. El discernimiento de espíritu nos permite tomar decisiones sabias. El discernimiento de espíritu nos permite tener una identidad con Cristo o una identidad sin Cristo. Y vuelvo y repito, cualquier sentimiento de egoísmo, de celos o de revancha o de lo que usted quiera, es un sentimiento donde no prevalece la presencia del Señor. Por lo tanto, ese siervo no está en el orden de Dios, está en la carne. Y usted me puede decir: hermana, ¿y cómo salimos de la carne? Sencillo. Con la palabra. Buscando la presencia de Dios, buscándose ayunar, buscando de alguna manera que Dios haga que esas cosas que no son de Él se alejen para siempre de su vida y que refleje usted la verdadera influencia con el Señor. Si Dios a ti te está influenciando, hermano, es fácil. Tú no vas a tener egoísmo. Te va a dar gusto ver a la otra persona desarrollando sus dones y sus talentos. ¿Ves la diferencia? Porque Dios es eso. Yo les pongo un ejemplo súper sencillo. No todos los apóstoles escribieron, ¿verdad? Y todos eran apóstoles. No todos los apóstoles profetizaban. Y todos seguían siendo apóstoles. El Señor trajo pescadores, el Señor trajo personas que se dedicaban a la transformación de la madera, posiblemente alfareros. Y así como hubo diversidad en los apóstoles, así hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Yo vengo a traerle a usted un evangelio de amor porque es en base al amor que Dios se mueve a través de la palabra. Pero cuando me permite el Señor exhortar a alguien, es para que crezca. Para que se limpie el polvo que no tiene nada que ver con Cristo, para que no se le contamine su corazón. Por nada más. Es para que el día que llegue alguien a su iglesia, él sea la primera persona en poderlo reparar, en poderlo amar, en poder de alguna manera llevarlo hacia la voluntad de Dios. Entonces es ahí donde nosotros vemos que Dios tiene un propósito.
Muchas veces nosotros somos los primeros en juzgar y señalar y no sabemos cuánto le costó al hermano llegar a la iglesia. Cuántas peleas internas tuvo. Y no tenemos ahí activado el don de discernimiento de espíritu para pensar en considerarlo. Y aunque a ti te caiga mal y aunque no sea una persona de tu interés para que llegue a la iglesia donde tú estás, que pienses que es un hijo de Dios. A mí por eso me gusta llegar a las iglesias donde dice Iglesia de Cristo. Porque cuando vemos en una iglesia que dice Iglesia de Cristo, significa que no es solamente de una persona en particular, es de Cristo. Y como todos somos creación de Cristo, podemos ir. Y vamos a ser bienvenidos. ¿Se fijan? Tenemos también en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 21, dice, examinando todo y retened lo bueno. Es quedarse con lo bueno, es evaluar las enseñanzas, es no aceptar todo lo que se nos presenta sin antes pesarlo en la balanza. Es aplicar un filtro de sabiduría sobre lo que estamos recibiendo. Es rechazar nuevamente lo que no es bueno y lo que te va a apartar del Señor, lo que es perjudicial para tu vida espiritual y lo que pueda confundirte y pueda alejarte del propósito de Dios. También, amados, en Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12, la palabra dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discernimientos, pensamientos e intenciones del corazón. La palabra nos confronta inicialmente. Cuando Dios quiere usarte, Dios primero va a confrontarte y va a mostrarte cuáles son los sentimientos que no le gusta que tú tengas. Y entonces eso de confrontarte te permite que Dios internamente llegue hasta el fondo de tu corazón para revelar cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus deseos más íntimos, cuáles son tus intenciones más íntimas. Expone lo que eres, pero también te permite saber qué es lo que Dios quiere que tú seas. Ahí el Señor no permite que tú te ocultes. Ahí escudriña tu alma, tu espíritu. Dice hasta el tuétano de los huesos, porque se va hasta tus articulaciones, hasta la parte interior de los huesos. Por eso habla de tuétanos. Entonces es ahí donde vemos que la posibilidad de que Dios reconstruya algo que por defecto o por estadía en el Señor ha sido malo, alguna contaminación con la que tú estuviste siendo ministrado, algo que tenga que ver con amistades que no eran amistades del Señor y te contaminaron tu corazón, el Señor lo va a hacer. Y también en Santiago, en el capítulo 1, en el verso 5, la palabra dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual a todos dará abundantemente y sin reprocho, y le será dado. Debemos reconocer que hay momentos en los que no tenemos a Dios en nuestro corazón, hermanos. Nos falta sabiduría, nos falta discernimiento, y cuando eso suceda, pídasela al Señor que Él se la va a dar. Él le va a ayudar a tomar buenas decisiones. Amado, un sentimiento que tenga que ver con odiar a otra persona no viene de Dios. Dios prevalece en la sabiduría, pero también prevalece en el amor.
Este discernimiento usted lo puede entregar al Señor para que el Señor se lo pueda regresar multiplicado a través de la oración. Dios te va a dar esa sabiduría y ese discernimiento si tú se lo pides. Yo quiero orar esta preciosa mañana para que seas tú recibiendo ese don de sabiduría. Recuerda, ningún sentimiento contrario al amor y a la comunión entre hermanos puede venir de Dios, no. Cuando usted sienta que le molesta que el otro profetice o que predique o que alabe o que dance, usted tiene un problema, confróntese en ese mismo momento y dígale al Señor: yo estoy sintiendo algo que aquí no es normal, Señor. Permite que pueda ver a mi hermano con los ojos que tú lo ves, con ojos de amor. Yo le aseguro que su vida va a cambiar. Estamos en esta tierra para poder ser complemento el uno del otro. Y cuando lo podamos entender, vamos a ser libres. Recuerde que en la Nueva Jerusalén, como hablábamos ayer, que es la ciudad que va a descender de los cielos para gobernar por siempre, esos sentimientos el Señor no te los va a permitir. ¿Por qué no empezamos haciendo ese cambio desde hoy? Y vemos al hermano como una creación de Dios y no como un rival. ¿Te parece? Amado Dios, en esta preciosa mañana, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, este tiempo maravilloso que tú nos has dado, Señor. Permite, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser traídos a compasión y a misericordia, que podamos ser confrontados a través de la palabra, pero sobre todo, Padre, que empecemos, Señor, a seguir tu palabra, Padre, como tú necesitas que la sigamos, Padre. Que esta espada, como decía Efesios, Padre, pueda ser nuestro complemento, que pueda ser nuestra guía, que pueda ser nuestro auxilio y que pueda ser también nuestro espejo para poder ver en qué estamos fallando. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, tomando control, Señor, de cada una de las personas, Padre, que están entrando a estas plataformas a recibir palabra. Padre, que puedan quedarse para que el mensaje no quede inconcluso en sus vidas, Señor. Permite, Padre, que las amas de casa, Señor, que están limpiando, Señor, y escuchando estos audios, o las personas que lo están viendo, Señor, a través del televisor o de su teléfono celular, Padre, puedan ser bendecidas. Padre, permite, Señor, que tu confrontamiento, Señor, pueda llevar, Señor, la intención de poder ser nuevas criaturas como tú quieres que seamos. Padre, ningún sentimiento, Padre, contrario a lo que tú nos brindas en la palabra puede estar en el corazón de un cristiano, Padre. Muéstrale, Señor, que tu Hijo vino a morir en la cruz del Calvario para hacernos nuevas criaturas, para hacernos amorosos y para poder también amar a nuestros semejantes. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por haber escuchado este mensaje, por haberlo visto. Espero que sigamos creciendo juntos. Recuerden, el próximo don es el don de lenguas. Y sé que esta serie ha sido de mucha bendición. He recibido muchos mensajes donde las personas se comunican y nos alientan a continuar. Y esos son los mensajes que nos tienen de pie, porque lo que queremos hacer es solamente llevar la palabra y que el Espíritu convenza. Espero que puedan darle like, que puedan suscribirse al canal para recibir todas las notificaciones y sobre todo que lo puedan compartir. No sabemos quién puede estar pasando un momento difícil. Hay muchas personas que guardan en silencio sus situaciones, pero un mensaje puede hacer la diferencia entre una buena y una mala decisión. Hagámoslo. Compartámoslo.
que yo sé que en su bandeja van a haber muchos mensajes de agradecimiento, diciéndole de que estaban esperando una palabra y Dios se las dio. Y la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Es el único que merece ser glorificado, exaltado y alabado. Bendiciones.